Bien, vamos a ver en este eh, video último video, digamos, de la primera parte, por así decirlo, antes de empezar, digamos, con las prestaciones en particular y con la práctica de cómo calcularlas. Vamos a ver reciprocidad. Ya habíamos visto más o menos qué es la reciprocidad, sabemos que es un mecanismo para qué. Para que las diferentes cajas o los diferentes sistemas de previsión social puedan comunicarse entre sí para que al afiliado, digamos al beneficiario, le alcancen los años trabajados en una caja o en otra, se le computen para que pueda acceder al beneficio. ¿Sí? Vimos que había regímenes de reciprocidad internacional a través de tratados, ¿sí? Y régimen de reciprocidad nacional para cuando había montones de cajas por todos lados y todo era un lío porque se, se regulaban intercaja las cuestiones y bueno, había fallas, ¿no? Entonces el Estado de alguna manera interviene y establece un régimen de reciprocidad. Bueno, como ya vimos, y prácticamente voy a hacer referencia al resumen, como ya vimos, hay un régimen nacional, que es el de la 24241, que es nuestra ley, la que estudiamos, y hay determinados regímenes provinciales para aquellas provincias que no delegaron el régimen provisional de sus empleados y funcionarios públicos, ¿no? También hay cajas profesionales, regímenes municipales y regímenes especiales y diferenciales que están dentro del régimen nacional. Entonces, ¿qué tenemos? Como dijimos, un régimen nacional general para todo el ámbito público, para todo el ámbito privado y para todo el ámbito público nacional, menos los jueces. Esto es lo que sacamos, lo estudiamos, lo vimos hace un par de videos atrás. Y quedan los regímenes provinciales para los empleados públicos provinciales, porque no delegaron esos regímenes a nación. Y después tenemos las cajas profesionales, los regímenes municipales y regímenes especiales y diferenciales que van dentro del régimen nacional. ¿Cuál es el objeto de la reciprocidad? ¿Sí? Es poder computar los años de servicio en un lado o en otro a fin de obtener el beneficio previsional. Ese es el objeto. ¿Sí? ¿Se puede tener más de un beneficio? Claro que sí. Por ejemplo, si tenés los 30 años en nación y tenés los 30 años en un régimen provincial, por ejemplo, por haber tenido 30 años de actividad privada, tenés los 30 del régimen general y a su vez tuviste 30 años en un régimen provincial de una provincia que no delegó las facultades y vas a tener dos beneficios previsionales. ¿Sí? Sin embargo, la reciprocidad opera cuando tenés, por ejemplo, 15 años trabajado en el ámbito privado y otros 15 años o otra cierta cantidad de años en ámbito de la provincia o digamos en otro régimen. Entonces, la reciprocidad hace que se puedan computar todos los años a fin de poder obtener beneficio en una determinada caja. Bien, el decreto importante. El decreto es el 9316 del 46. Es el primer marco de la reciprocidad en términos legales, ¿no? Y determina que existe una caja otorgante y una caja certificante. La caja otorgante va a ser la que otorgue el beneficio y la caja certificante va a ser la que certifique los años para que puedan ser computados en la otra caja. En el origen, el decreto permitía que el trabajador pueda optar por la caja. Con un mínimo de 5 años puede optar. O sea, si tiene 5 años en el régimen general, 5 años en el régimen provincial, ahí directamente él puede elegir a cuál caja va a ser la otorgante. ¿Qué pasaba? Todos se iban a la mejor caja. Entonces, la otra caja no le devolvía el dinero, empezaron los líos. Entonces, se modifica de alguna manera el decreto y establece que la caja otorgante va a ser aquella donde se aportó los últimos años con un mínimo de 3. No terminó de cerrar del todo, porque siempre iba a ser sino la última caja, aunque haya aportado muchos años en la anterior, para terminar con la ley 24241 que deja claro que la caja otorgante va a ser la caja en la que tenga mayor cantidad de años. Entonces, decreto 9316 del 46, que es el Estatuto Federal, el régimen de reciprocidad nacional, sufre estas modificaciones hasta que determina la ley 24241 que la caja otorgante es
donde el afiliado tiene aportado la mayor cantidad de años, con lo cual no permite elegir. El único supuesto que permite elegir es el que vimos el ejemplo en clase, de una persona que tenga la misma cantidad de años de aporte en una caja que en otra, misma cantidad de años, misma cantidad de días, misma cantidad de meses, con lo cual sería un caso de laboratorio adrede. Si no, sí o sí, la caja otorgante va a ser donde se tengan más años, ¿sí? Vamos a ver cómo se fue pasando de un régimen que era optativo al principio a un régimen que es determinado prácticamente. Hoy lo que es reciprocidad está determinado por cuál es la caja donde hay más aportes. Acá van a ver descripción de caja certificante y caja otorgante, y como una es la que otorga el beneficio y la otra es que certifica los años, y bueno, el afiliado tiene que ir a una caja a pedir las certificaciones, que le reconozcan los años aportados, la lleva a la otra caja y ahí, bueno, se puede jubilar. Dentro de lo que es reciprocidad también hay una resolución muy específica que es la 863 del 81. Es un mecanismo que solo sirve para los que están afiliados en cajas profesionales a partir del 81. Pero es para saber que hay un régimen especial dentro del régimen de reciprocidad. Hay un régimen especial para las cajas profesionales de reciprocidad, para que estos puedan obtener, por ejemplo, es como un mecanismo que les permite obtener la prestación pero en distintas cajas, ¿sí? Pero al fin y al cabo obtiene una sola prestación, una prestación única. Viene a romper el principio de reciprocidad de prestación única, ¿sí? Ya es que se van a determinar tantas prestaciones como a los regímenes que hayan aportado. Recordemos, esta resolución es solamente para los que tienen aportes en cajas profesionales. Los que tienen aportes en cajas profesionales pueden optar por pedir su prestación, una parte en la caja, una parte en otro régimen y otra parte en otro régimen. Entonces ahí sí se le va a dar el porcentaje que tuvo de años que estuvo en la caja, el porcentaje de años que estuvo en un régimen, el porcentaje de años que estuvo en otro régimen, por ejemplo, y va a tener X cantidad de porcentaje de acuerdo a los años que estuvo. Por ejemplo, si estuvo 15 años aportando en la caja de profesionales y 15 años aportando en el régimen general, se va a poder jubilar porque cumple con los 30 años de aporte. Va a tener una prestación que va a ser un 50% proveída por la caja de profesionales y un 50% por el régimen general. Pero es solamente para las personas que aportaron a cajas profesionales. Lo pueden ver bien acá en el resumen. ¿Qué son las cajas profesionales? Bueno, ya lo sabemos lo que son, ¿no? Porque vamos a ser abogados y vamos en definitiva con la matrícula a aportar a una caja profesional. ¿Qué son los regímenes especiales? Regímenes especiales y regímenes diferenciales, ¿sí? Hay dos formas. Los regímenes especiales son por actividad o por la persona que los digamos que el sujeto activo, por así decirlo, de este régimen. Si es por actividad, vamos a encontrar que hay regímenes especiales para docentes, regímenes especiales para, digamos, para determinadas actividades muy específicas. Esto queda por fuera de la ley 24.241. Y también vamos a tener un régimen especial para los casos de discapacitados o minusválidos que trabajan, tienen un régimen de previsión que es especial, ¿sí? No requiere la misma cantidad de años, no requiere la misma edad, son regímenes especiales, ¿sí? Por actividad o el régimen especial por discapacidad, son regímenes especiales. La 24.018, que son los jueces, los jueces y funcionarios es un régimen especial. Y bueno, son regímenes especiales. Y los regímenes diferenciales, que van a estar dentro del régimen en general. O sea, cuando nos referimos a regímenes especiales, son regímenes especiales, aparte. Cuando nos referimos a regímenes diferenciales, nos referimos al régimen general. Que dentro del régimen general, determinadas actividades, por un mayor esfuerzo, por un mayor desgaste,
tienen un envejecimiento prematuro del afiliado y por ello son regímenes que están sujetos a diferentes requisitos. Por ejemplo, tienen menos años de aporte, se jubilan a menor edad y bueno, y de esa manera se jubilan antes y por eso es un régimen diferencial. En estos dos casos, los casos de regímenes especiales o regímenes diferenciales, como tienen diferentes requisitos y diferente cantidad de años de aporte, lo que se va a hacer es una prorrata, digamos, por ejemplo, una persona que trabajó 15 años en una actividad común y 15 años en una actividad diferencial más riesgosa, bueno, se le van a calcular en proporcional, ¿no? Entonces, para leer lo que dice el texto es, en estos dos casos últimos, régimen especial y régimen diferencial, también hay reciprocidad con el régimen general. Lo que sucede es que suelen ser distintos requisitos, como ya dijimos, respecto al régimen general. Entonces lo que se va a hacer es sacar una prorrata de los años de aportes o de edad requerida por un término medio. Por ejemplo, si se jubila un poco antes de la edad requerida, en el régimen general o con menos años de aporte, se computarán los del régimen especial o diferencial, sea en un porcentaje distinto. No importa entrar en el porcentaje, pero bueno, para que nos demos una idea, si la persona tiene aportada la mitad en un régimen general y la mitad en un régimen especial o diferencial, y el diferencial dice que se tiene que jubilar a los 60 y el otro dice que se tiene que jubilar a los 65, bueno, y tiene mitad y mitad y se estaría jubilando en los 62 y medio. Es un ejemplo, un abstracto, como para que entiendan lo que es a prorrata entre un régimen diferencial y el régimen general. Todo esto de reciprocidad, bueno, está vinculado a este decreto importante que es el 9316 del 46, que es reciprocidad. Y bueno, básicamente esto es lo que hay que saber de reciprocidad. Hay que saber que hay distintos regímenes nacionales, provinciales para empleados, cajas profesionales, la ruta del decreto, cómo empezó, cómo se modificó y cómo terminó, cómo pasa de ser de un régimen optativo a un régimen determinado, está en este párrafo. Lo que es caja otorgante, lo que es caja certificante, cómo se deben llevar los certificados de la caja certificante a la caja aportante. Este decreto, esta resolución específico para cajas profesionales que permite tener una prestación dividida en la cantidad de cajas que haya aportado, que es una caja profesional, el régimen especial y regímenes diferenciales, y cómo estos operan cuando hay que hacer reciprocidad con años vinculados al régimen en general, está acá en este último párrafo. Con esto cerramos reciprocidad y vamos a volver con las prestaciones específicas en los próximos videos.